traemos para el día de hoy es, ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? Muchas veces pedimos siempre en el nombre de Jesús, pero a veces se utiliza la palabra en el nombre de Jesús como si fuera una frase mágica, que si yo digo en el nombre de Jesús se van a cumplir todo lo que yo pida. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Esa es la enseñanza en el día de hoy. Para lo cual lo invito a que abran sus Biblias en el libro de Juan. Juan capítulo 14, verso 12 al 14. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Juan capítulo 14, verso 12 nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces vemos aquí cómo el Señor nos dice que lo que pidamos tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús y haremos las obras que Jesús hizo. Vemos que la Biblia nos enseña que Jesús hizo dos clases de obras. Una obra fue los milagros. ¿Cuál es el verdadero milagro? Los milagros provienen de la consecuencia, o son consecuencias de la predicación de la palabra de Dios. Y los milagros tienen como objetivo la salvación del alma. Porque el verdadero milagro de la persona es cuando la persona se convierte, no una sanidad física, no una prosperidad. El verdadero milagro que se puede presentar en la vida de nosotros es la conversión del alma. Cuando nosotros nos convertimos, dejamos de ser los que éramos antes para volver a ser, para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y eso solamente se logra a través de la predicación de la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nos dejamos llevar por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña también que Jesús en su propia tierra no pudo hacer muchos milagros, así lo dice Marcos 6:5, dice, no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó unos pocos enfermos, o sea, hizo unas señales ahí, sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos, las manos, y estaban asombrados, y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando, o sea, el objetivo de nuestro Señor Jesucristo era que las almas se convirtieran y Él predicaba para que las almas se convirtieran. Los milagros dependen de su misericordia. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos dice que en su propia tierra Él no pudo hacer milagros, pero sí hizo muchas sanaciones. Lo que nos inferimos aquí que los milagros, el verdadero milagro que puede recibir una persona es la conversión del alma. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo no hizo milagros en su propia tierra. ¿Por qué? Porque había mucha incredulidad en el corazón de ellos. Pero sí pudo sanar a mucha gente. Todas las personas que se le acercaban, Él las sanaba. Dice que sanó a muchos de ellos colocando sobre esas personas sus manos. Entonces, ¿cuáles son las señales que nuestro Señor Jesucristo hizo y para qué eran las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía? Por lo menos las sanaciones, los milagros, las prosperidades. Cuando le dijo a la higuera, sécate, maldijo a la higuera y la higuera se secó. Son señales. Todas estas señales conducían a demostrar que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya había una promesa, una promesa de que Él iba a cumplir la función de profeta. Eso lo encontramos en Deuteronomio 18:22. Y aquí está el objetivo por qué nuestro Señor Jesucristo hacía señales. Porque tenía que demostrar a los judíos que Él venía de parte de Dios, que todo lo que Él dijera o hiciera se cumplía. Así dice Deuteronomio 18:22, dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él decía se cumplía inmediatamente. Maldijo la higuera y la higuera se secó inmediatamente. Le decía al ciego, le frotaba al ciego los ojos y veían. Le ponía la mano a los sordos en sus orejas, en sus oídos, y ellos oían. Todo lo que Él decía, hacía, se cumplía inmediatamente porque tenía que demostrar. Eran señales que Él hacía para demostrar a los judíos que Él era el Hijo de Dios, que Él venía de parte de Dios. Y Él hizo muchas señales, inclusive tantas señales hizo nuestro Señor Jesucristo que no están escritas todas en el libro, en la Biblia. Sí, todas las señales que nuestro Señor Jesucristo hizo, si hubieran escrito en la Biblia, no alcanzaron los libros para escribirlas, así nos lo dice en Juan 20:30. Dice, hizo Jesús además muchas otras señales, muchas obras, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces,
vemos que las señales que nuestro Señor Jesucristo, las sanaciones que Él hacía, cuando Él hablaba y se cumplían las cosas, todo lo que Él hacía se cumplía, era para demostrar que Él era el Hijo de Dios, que Él venía de parte de Dios. El verdadero milagro que hacía nuestro Señor Jesucristo era la conversión, y eso lo hacía solamente a través de la predicación. Por eso en Jerusalén muchas personas no se hicieron los milagros de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén porque muchas personas no creían en Él. Entonces vemos que el verdadero milagro es la conversión del alma. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo también en Juan 14:13 nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. ¿Será que podemos pedir cualquier cosa a Jesús en el nombre, con solamente agregar la palabra en el nombre de Jesús, se va a cumplir? Lo que pidamos, todo lo que pidamos a Jesús debe estar en relación con su carácter y con su voluntad. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros debemos pedirle conforme a su palabra es para glorificar su nombre, o sea, para darle gloria a Él, para reconocer lo que Él es nuestro autor, el consumador de la fe, y que por Él es que nosotros hacemos todo. Y debemos pedir es para llevar el evangelio del reino. Ese es el verdadero objetivo cuando nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús. Es para llevar el evangelio, para que todo se haga conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. Sí, muchos queremos ser sanos, muchos queremos ser prosperados, pero ¿será esa la voluntad de Dios? Muchas veces Dios permite pruebas en nuestra vida para perfeccionarnos a nosotros cada día más. Por eso tenemos que pedir, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él nunca va a permitir algo en nuestra vida que sea para perjudicarnos. Todo lo que Él permite en nuestra vida siempre será para perfeccionarnos. Entonces tenemos que pedir conforme a su voluntad, no a la nuestra. En Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros pedimos cosas al Señor y hacemos hablar de la fe que tenemos, pero es para nuestros propios deleites. Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, que me dé tal trabajo, tal cosa, conseguir cosas. Todo es para nuestro propio deleite, pero nos olvidamos ¿qué? De la voluntad de Dios. Entonces siempre tenemos que pedir, todo es para la voluntad de Dios. Y en 1 Juan 5:14 nos lo confirma. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y esa palabrita hay que resaltarla mucho, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ya? Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, no la nuestra. Y sigue diciendo el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces tenemos que pedir conforme a la voluntad de Él. Y eso significa pedir en el nombre de Jesús. Yo no puedo pedirle algo en el nombre de Jesús a Dios solamente para satisfacer mis propios deseos. Todos tienen que ser para satisfacer los deseos del Padre, para glorificar su nombre, conforme al carácter de Dios. Por eso Jesús dijo, si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa su nombre? Cuando pedimos algo su nombre no es una fórmula mágica que nosotros le pongamos en una petición y poner en el nombre de Jesús una fórmula mágica para conseguir las cosas. Y que porque yo le pongo la oración o la petición que yo hice y agregué la palabra en el nombre de Jesús ya se va a cumplir. No, significa que si yo pido algo en el nombre de Jesús, quiere decir que estoy pidiendo algo conforme a su voluntad, conforme a su carácter. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es decir, que no es para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino significa que tenemos una relación, que existe una relación entre nosotros y Dios. Por eso hablamos en el nombre de Jesús, porque tenemos una relación perfecta entre Él y nosotros. No hay intermediario, como se hacía en la antigüedad, ¿verdad? Antes que nuestro Señor Jesucristo viniera para pedir algo a Dios, tenían que hacerlo a través del sacerdote, o el sumo sacerdote, ¿verdad? Se encargaban de hacer las peticiones por el pueblo. Ya no existe ningún intermediario. Solamente el único intermediario entre Dios y nosotros los hombres es Jesucristo. No hay más intermediario. No hay sacerdote que pueda interceder por nosotros ante Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Es el único intercesor. Así lo dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, cuando dice que si pidiéramos alguna cosa en su nombre, Él mismo la hará, porque su nombre no es una fórmula mágica. Cuando hablamos en el nombre de Jesús, quiere decir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su carácter, no conforme a mi voluntad. Todos queremos ser sanos, todos queremos ser prosperados, pero ¿será la voluntad de Dios? Por eso mejor pidamos, Señor, si quieres, quita esta ofrenda o este problema por el que estoy pasando, si quieres, pero que no se haga nuestra voluntad,
sino la tuya. Esa fue la fórmula que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el monte del Calvario. Así tenemos que orar nosotros. Pero orar por otro no es interceder, ¿verdad? Porque muchos dirán, no, si yo no puedo orar por otra persona porque el único intercesor es Jesucristo, ¿verdad? No, nosotros podemos orar por otras personas, pero eso no significa ser intercesor. Es una recomendación orar por otros, por todos los hombres y sobre todo por las autoridades. Eso nos enseñó el apóstol Pablo, ¿verdad? Dijo que exhorto en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, dice, exhorto ante todo que se hagan oraciones rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Las personas que tienen autoridad. Y por todo lo que está en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y fíjense ustedes que cuando el apóstol Pablo escribió esto, estaba gobernando en Roma nada menos que Nerón. Nerón se conoce como un emperador malo, ¿verdad? En los últimos días. Inclusive hay algunas anécdotas o algunas tesis que dicen que Nerón mandó a quemar gran parte de Roma y después le echó las culpas a los cristianos. Esa es una tesis que circula. Otra tesis se dice que no, que el incendio que hubo en Roma no fue consecuencia de la actividad de Nerón, sino que fue un accidente. Pero Nerón vemos que después del incendio terminó culpando a los cristianos de que habían realizado este incendio. Y sin embargo, fíjense ustedes que aquí, en esa misma época, el apóstol Pablo está recomendando orar por las autoridades. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Primero, que Nerón que culpó a los cristianos porque a pesar de que se quemaron la capital de Roma, en Roma, habían 14 barrios, de los cuales 10 se quemaron. 14 barrios, de los cuales 10 se quemaron. Y solamente 2 de los que no se quemaron era donde habitaban los cristianos. Por eso decía que los cristianos fueron los que quemaron a Roma. Porque, ¿por qué no se quemaron los 2 barrios que contenían bastantes habitantes cristianos? Entonces vemos aquí que a pesar que Nerón era una mala persona, un mal gobernante, el apóstol Pablo en esa época mandó a orar por los gobernantes. Entonces nosotros tenemos que orar por los gobernantes, no importa si son buenos, son malos. Dios es el que ha puesto todas las autoridades. Todas las autoridades son puestas por Dios. No hay ninguna autoridad en la tierra, sobre la tierra, que no haya sido puesta por Dios. Buenos, malos, regulares. Dios siempre tiene un propósito para tratar con todos nosotros. Entonces nuestra misión es orar por los gobernantes, por el presidente, por los gobernantes, los alcaldes, toda persona que tenga autoridad por nuestros profesores y somos alumnos, son autoridades delante de nosotros, por los padres, por cada una persona que tenga autoridad. Eso nos manda el Señor y eso es bueno. ¿Por qué? Para que podamos vivir tranquilos y reposadamente, porque estamos obedeciendo a Dios y estamos llevándonos bien con los demás. El Señor quiere que oremos por todos los gobernantes, orar para que el Señor los llene de sabiduría, para que les dé fortaleza a seguir adelante, porque no es fácil llevar una carga de dirección o de ser jefe. Entonces, el Señor quiere que oremos por todos los hombres y sobre todo por las personas que tienen autoridades. Esto agrada a Dios, que oremos por todos los hombres. El amor de Dios va acompañado siempre de disciplina. Muchas veces estamos pasando por una situación que a nosotros nos parece catastrófica, pero puede ser una disciplina del Señor. Así que nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar, pero el Espíritu, dice la palabra de Dios, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos va a guiar en toda buena oración que podamos nosotros hacer. Sabemos que la disciplina es una muestra del amor de Dios, porque Dios, como buen padre, al hijo que ama, lo disciplina. ¿Pero por qué lo disciplina? La disciplina inicialmente produce tristeza en nosotros, ¿verdad? Porque incluye un castigo, pero nunca es excesivo ni tampoco nunca es cruel. La disciplina de Dios ni es excesiva ni es cruel. Es para afligirnos, para que aprendamos a sujetar nuestras pasiones, a retener, a refrenar sobre todo nuestra voluntad. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Entonces la disciplina de Dios es para eso precisamente, para sujetar nuestras pasiones y refrenar nuestra voluntad. Y vamos a leer una frase, varios versículos aquí que esbozó el apóstol Pablo en que nos define cuál es el objetivo precisamente de esa disciplina del Señor. Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 12, verso 6. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina de parte de Dios? Hebreos capítulo 12, verso 6 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, que si usted está pasando por una disciplina del Señor es porque el Señor lo ama. Si no lo amara, no lo disciplinara. Y azota a todo el que recibe por hijo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea que si no soportamos la disciplina, Dios ¿cómo nos va a tratar? Como bastardos.
No soportamos la disciplina del Señor. Entonces tenemos que soportar la disciplina del Señor. Volvamos a leerlo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, un padre que no ama a su hijo no lo disciplina, pero el padre que ama al hijo lo disciplina. Sigue diciendo el verso 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ya? Si no somos disciplinados, somos bastardos, o sea, no somos reconocidos por hijos de parte de Dios. Acuérdense que mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Hijos de Dios son los que han aceptado a Jesucristo en su corazón y han sido hechos, han tenido una nueva criatura, son una nueva creación por lo que Cristo ya vive en ellos. Y sigue diciendo el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y dice el verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto era para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y sigue diciendo el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vemos aquí cuáles son las consecuencias de la disciplina. En primera instancia, nadie puede decir que está gozoso en una disciplina, ¿verdad? Nadie, porque una disciplina las personas están en un estado de necesidad y de ofuscación. Entonces no hay gozo en ese momento. Pero una vez pasa la disciplina y ven las consecuencias de la disciplina, que aprendemos a sujetar nuestras pasiones, a refrenar nuestra voluntad y vemos todas las buenas consecuencias de la disciplina de Dios, entonces vamos a estar contentos. Entonces dice, por eso dice, el gozo lo vamos a sentir después que pasemos la disciplina. Porque al principio la disciplina nos produce tristeza. ¿Por qué? Viene el gozo, después la disciplina, después aprendemos la lección que Dios nos quería dar. ¿Cuál es la lección que Dios nos quería dar? Que vivamos en paz. Cuando nosotros aceptamos la disciplina de Dios, empezamos a vivir en paz, hacemos el bien con todo y terminamos haciendo la voluntad de Dios cuando corregimos nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Entonces, pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, para terminar, no es una fórmula mágica para tener el cumplimiento de nuestros deseos, sino que significa que lo que he pedido es para la gloria de Dios y para cumplir su voluntad. Eso significa pedir en el nombre de Jesús. Significa que todo lo que pidamos es para la gloria de Dios y para cumplir su voluntad. Y para ello necesitamos morir a nuestros deseos, para hacer los deseos de Dios. Lo importante en las peticiones no son las palabras de la oración, como fuera una fórmula mágica o sacramental en la cual nosotros tenemos que fundarnos para que nuestras peticiones sean cumplidas, sino tenemos que mirar el propósito que hay detrás de cada petición que nosotros hacemos. ¿Cuál es ese propósito que nosotros tenemos? El pedir por cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios debe ser el propósito. Es la esencia de pedir en el nombre de Jesús. Entonces ya sabemos cómo pedir en el nombre de Jesús. Que todo sea para obtener que se cumpla la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero para eso tenemos que morir al viejo hombre, morir a nuestros deseos, para poder entender y poder pedir de conformidad al nombre de Jesús. Entonces ya sabes que pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica por la cual nosotros vamos a obtener resultados inmediatamente. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir conforme a su voluntad y de acuerdo a su propósito, que es lo más importante. Y el propósito de Dios es que todas las almas sean salvas. Cuando usted ora para que Dios le dé sabiduría a dedicar su palabra, cuando usted ora para que más personas entiendan y se rompan los corazones de piedra y puedan asimilar la palabra de Dios en sus corazones y puedan vivir conforme a la voluntad de Dios, ese es un verdadero propósito. Y tengamos por seguridad que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, bajo estas características, siempre se va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este ha sido el mensaje por el día de hoy. Espero que lo atesoren en su vida. Lo más importante, que lo pongan por obra.